El sol de mediodía caía implacable sobre la Plaza de Armas de la Ciudad de México, donde miles de turistas se agolpaban para presenciar el cambio de guardia del Palacio Nacional. Entre la multitud, destacaba un hombre de unos 35 años, vestido con una camisa hawaiana de colores llamativos y shorts cargo que gritaban turista americano desde kilómetros de distancia. Su nombre era Bradley Thompson, un empresario de bienes raíces de Miami que había llegado a México con la actitud típica de quien cree que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluyendo el respeto. Bradley había estado bebiendo desde temprano en el hotel, celebrando lo que él consideraba una exitosa negociación inmobiliaria en Cancún. La realidad era que había estado molestando a los locales toda la semana con su comportamiento condescendiente y su español mal pronunciado, tratando a cada persona que encontraba como si fuera su empleado personal. Su esposa, Jennifer, una mujer elegante pero claramente avergonzada, caminaba varios pasos detrás de él, susurrando disculpas constantes a los transeúntes que su esposo empujaba sin consideración. La pareja había decidido visitar el centro histórico como parte de su último día en México, y Bradley había insistido en que quería una foto épica con los guardias presidenciales. Había leído en internet que estos soldados permanecían inmóviles durante su servicio, sin importar las circunstancias, y en su mente ebria, esto se había convertido en un desafío personal. «Voy a conseguir que uno de esos tipos se mueva», había declarado en el taxi, ignorando las súplicas de Jennifer para que se comportara con respeto. Al llegar a la plaza, Bradley comenzó inmediatamente a crear problemas. Primero intentó sobornar a un vendedor ambulante para que le consiguiera acceso VIP a los guardias. Luego trató de convencer a un policía local de que lo dejara cruzar las barreras de seguridad porque era un hombre de negocios importante de Estados Unidos. Cada rechazo solo alimentaba su arrogancia y su determinación de demostrar su supuesta superioridad. Los guardias presidenciales mexicanos, conocidos por su disciplina impecable y su entrenamiento riguroso, permanecían en sus posiciones con una dignidad que contrastaba dramáticamente con el comportamiento infantil del turista. Estos hombres, seleccionados entre los mejores soldados del ejército mexicano, habían dedicado años de su vida al servicio de su país. Sus uniformes impecables brillaban bajo el sol, y sus caballos, magníficas criaturas entrenadas específicamente para ceremonias oficiales, se mantenían tan serenos como sus jinetes. Bradley, sin embargo, no veía más que una oportunidad para el entretenimiento. Sacó su teléfono y comenzó a grabar, acercándose cada vez más a los guardias a pesar de las advertencias del personal de seguridad. «Oye, amigo, sonríe para la cámara», gritaba en su español destrozado, gesticulando exageradamente como si estuviera dirigiéndose a un niño pequeño. Los guardias, entrenados para mantener su compostura sin importar las provocaciones, no reaccionaron, lo que solo sirvió para frustrar más a Bradley. Jennifer, mortificada por el comportamiento de su esposo, intentaba discretamente alejarlo de la situación. «Bradley, por favor, vámonos. Estás haciendo el ridículo», le susurró, tirando suavemente de su brazo. Pero él se sacudió bruscamente, derramando parte de la cerveza que había estado bebiendo desde la mañana. «Relájate, Jen. Solo me estoy divirtiendo un poco. Estos tipos están aquí para el espectáculo, ¿verdad?» La multitud alrededor comenzó a notar la situación. Familias mexicanas con niños pequeños se alejaban discretamente, mientras que otros turistas miraban con una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena. Un grupo de estudiantes universitarios locales comenzó a filmar la escena, anticipando que algo memorable estaba a punto de suceder. Las redes sociales mexicanas ya estaban llenas de videos de turistas comportándose mal, y este parecía ser otro ejemplo perfecto. Bradley, alimentado por lo que percibía como una audiencia, decidió intensificar su actuación. Comenzó a hacer gestos exagerados hacia los guardias, imitando sus posturas militares de manera burlesca. «Miren, soy un soldadito mexicano», gritó, haciendo una parodia del saludo militar mientras se tambaleaba ligeramente por el alcohol. Su comportamiento no solo era irrespetuoso hacia los guardias, sino hacia toda la institución militar mexicana y, por extensión, hacia el país entero. Los oficiales de seguridad comenzaron a acercarse, pero Bradley estaba demasiado absorto en su espectáculo para notar las señales de advertencia. En su mente distorsionada por el alcohol y la arrogancia, estaba ganando esta confrontación imaginaria. No podía comprender que cada segundo de su comportamiento estaba siendo grabado, no solo por curiosos, sino también por cámaras de seguridad oficiales que documentarían todo lo que estaba a punto de suceder.
El momento decisivo llegó cuando Bradley notó que uno de los guardias montados estaba posicionado cerca de una fuente, creando lo que él consideraba la oportunidad fotográfica perfecta. El caballo, un magnífico ejemplar negro con arneses ceremoniales dorados, permanecía inmóvil como una estatua, entrenado para no reaccionar ante ruidos o movimientos súbitos. Su jinete, el sargento Carlos Mendoza, un veterano de 15 años de servicio, mantenía su mirada fija al frente, aunque internamente estaba evaluando la situación y preparándose mentalmente para cualquier escalada. Bradley se acercó al caballo con su teléfono en alto, grabando lo que él planeaba como su gran final. «Esto va a ser épico», murmuró para sí mismo, sin darse cuenta de que su voz estaba siendo captada claramente por varios dispositivos de grabación. Jennifer, presintiendo el desastre inminente, había retrocedido considerablemente, negando con la cabeza mientras cubría parcialmente su rostro con las manos. El plan de Bradley era simple en su estupidez. Empujaría al caballo para hacer que se moviera, rompiendo así la compostura del guardia y consiguiendo la reacción que tanto deseaba. En su mente ebria, esto sería la prueba definitiva de su superioridad sobre estos soldaditos de juguete. No consideró ni por un momento las posibles consecuencias de agredir físicamente a un animal entrenado para ceremonias militares, ni mucho menos el hecho de que estaba a punto de cometer un acto que podría interpretarse como una agresión directa contra la seguridad nacional. Los segundos se estiraron como horas mientras Bradley se posicionaba estratégicamente. La plaza, que momentos antes bullía con el ruido normal de una multitud turística, comenzó a quedarse en silencio a medida que más personas se daban cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Era como si toda la Ciudad de México contuviera la respiración, esperando el momento en que la arrogancia de un turista irrespetuoso chocaría frontalmente contra la realidad de que algunas cosas, sin importar cuánto dinero tengas o de dónde vengas, simplemente no se pueden comprar, manipular o irrespetar sin consecuencias. El destino, con su sentido peculiar de la justicia poética, había preparado una lección que Bradley Thompson jamás olvidaría, una lección que se convertiría en viral en cuestión de horas y que serviría como recordatorio eterno de que el respeto no es opcional, especialmente cuando se trata de honrar las tradiciones y la dignidad de un pueblo que ha sabido mantener su orgullo a pesar de siglos de adversidades. Los guardias, el caballo, la multitud, las cámaras, todo estaba en posición para lo que se convertiría en uno de los ejemplos más perfectos de karma instantáneo jamás documentado. Un momento que demostraría que la justicia a veces llega con 4 patas y una lección de humildad que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Lo que Bradley Thompson no sabía mientras se aproximaba al magnífico caballo negro era que se trataba de Emperador, un semental de raza azteca de 8 años que había sido seleccionado específicamente para el servicio ceremonial después de un entrenamiento de 3 años. Emperador no era un caballo cualquiera. Era descendiente de una línea de caballos militares mexicanos con una historia que se remontaba a más de un siglo. Su temperamento había sido moldeado no solo para la disciplina ceremonial, sino también para proteger instintivamente a su jinete y responder a cualquier amenaza percibida con la fuerza necesaria. El sargento Carlos Mendoza, desde su posición en la silla, había notado la aproximación del turista problemático varios minutos antes. A través de su entrenamiento militar, había aprendido a evaluar amenazas potenciales sin mover un músculo facial. Bradley representaba exactamente el tipo de situación para la cual habían sido preparados. Un civil irrespetuoso que podría escalar su comportamiento a algo más serio. Mendoza había servido en operaciones antidroga en Michoacán antes de ser seleccionado para la Guardia Presidencial, y su experiencia le decía que la situación estaba a punto de volverse crítica. Mientras Bradley se posicionaba para su gran momento, ajustando el ángulo de su teléfono y balanceándose ligeramente por el alcohol, la tensión en la plaza era palpable. Los vendedores ambulantes habían dejado de pregonar sus mercancías, los niños habían dejado de correr entre las fuentes, y hasta las palomas parecían haber suspendido su actividad. Era como si toda la energía del lugar se hubiera concentrado en este punto específico del espacio y tiempo. Jennifer Thompson, ahora a unos 15 metros de distancia, había sacado su propio teléfono, pero no para grabar el espectáculo que su esposo estaba a punto de crear. En cambio, había comenzado a buscar desesperadamente el número de su abogado en Miami, presintiendo que lo que estaba a punto de suceder requeriría intervención legal inmediata. Sus manos temblaban mientras escribía un mensaje de texto rápido. Bradley está a punto de hacer algo terrible en México. Por favor, ten tu teléfono disponible. El momento llegó cuando Bradley extendió ambas manos hacia los cuartos traseros del caballo,
con su teléfono todavía grabando en una mano y una sonrisa arrogante extendida por su rostro enrojecido por el sol y el alcohol. «Muy bien, amiguito, hora del show», murmuró, aplicando una fuerza considerable contra el flanco del animal. Lo que esperaba era un simple paso hacia un lado, tal vez un movimiento de cabeza que rompiera la compostura militar del jinete. Lo que obtuvo fue una lección instantánea de física, biología y respeto cultural, todo empacado en una fracción de segundo que cambiaría su vida para siempre. Emperador reaccionó exactamente como había sido entrenado cuando enfrentaba una amenaza física. Su respuesta no fue de pánico o miedo, sino de defensa calculada y precisa. Con una velocidad que desafió la percepción humana, el caballo ejecutó una cos perfecta, sus dos cascos traseros conectando con el pecho de Bradley con la fuerza de un martillo neumático operado por la gravedad y la indignación justificada. El sonido fue inconfundible, el impacto seco de los cascos contra el cuerpo humano, seguido inmediatamente por el ruido del aire siendo expulsado violentamente de los pulmones de Bradley. Su teléfono salió volando en un arco perfecto, capturando en sus últimos fotogramas la expresión de shock absoluto en el rostro de su dueño antes de estrellarse contra el pavimento de piedra y explotar en una lluvia de vidrio y metal. Bradley fue proyectado hacia atrás con una fuerza que lo hizo volar literalmente por el aire durante casi 3 metros antes de aterrizar en la fuente ornamental que había planeado usar como fondo para su video viral. El agua, que había estado tranquila y cristalina momentos antes, se convirtió en una explosión de salpicaduras cuando el cuerpo de 120 kilos del turista impactó contra su superficie. Lo que siguió fue un momento de silencio absoluto que duró exactamente 4 segundos. 4 segundos durante los cuales toda la plaza de armas pareció procesar lo que acababa de presenciar. 4 segundos durante los cuales Bradley, empapado y con los ojos desorbitados, yacía en el agua poco profunda de la fuente, tosiendo y tratando de recuperar el aliento que había sido literalmente expulsado de su cuerpo. Luego, como si alguien hubiera encendido un interruptor, la plaza explotó en actividad. Los gritos comenzaron simultáneamente desde múltiples direcciones. Niños mexicanos señalando y riendo, turistas expresando shock en varios idiomas, vendedores ambulantes aplaudiendo abiertamente, y el personal de seguridad corriendo hacia la escena desde todas las direcciones posibles. Jennifer corrió hacia la fuente, sus tacones repiqueteando contra las piedras como un martillo furioso. «Bradley. Oh, Dios mío, Bradley». Su voz se quebró entre la preocupación genuina por su esposo y la mortificación absoluta por la situación. Mientras corría, podía escuchar las risas y los comentarios de la multitud en español, y aunque su comprensión del idioma era limitada, el tono universal de «se lo merecía» era imposible de malinterpretar. Pero la humillación física de Bradley era solo el comienzo de sus problemas. Mientras luchaba por incorporarse en la fuente, con su camisa hawaiana ahora transparente y pegada a su cuerpo, comenzó a darse cuenta de que su pequeño espectáculo había tenido una audiencia mucho más amplia de lo que había anticipado. Docenas de teléfonos estaban apuntando hacia él, capturando cada segundo de su humillación para la posteridad digital. El sargento Mendoza, sin haber movido ni un músculo facial durante todo el incidente, finalmente permitió que la más mínima sonrisa tocara la comisura de su boca. Emperador, habiendo cumplido con su deber de protección, había vuelto a su postura ceremoniosa inmediatamente después de la cos, como si nada hubiera pasado. Para el caballo entrenado, había sido simplemente otro día en la oficina, otro turista irrespetuoso que había aprendido porque ciertos límites existen por buenas razones. Los primeros oficiales de seguridad llegaron a la fuente en menos de 30 segundos. El capitán Rodríguez, un hombre de mediana edad con 20 años de experiencia en el manejo de situaciones delicadas, evaluó rápidamente la escena. Bradley estaba sentado en el agua, aún tratando de recuperar su compostura y su aliento, mientras Jennifer intentaba ayudarlo a levantarse. Alrededor de ellos, la multitud había crecido considerablemente, con turistas y locales por igual documentando obsesivamente cada momento. «Señor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica?», preguntó el capitán en un inglés perfecto, aunque su tono sugería que la pregunta era más una formalidad legal que una preocupación genuina. Bradley, aún jadeando, logró asentir débilmente mientras trataba de evaluar el daño a su orgullo más que a su cuerpo. Pero mientras Bradley luchaba por recuperar su dignidad, las ondas de su acto de arrogancia ya se estaban extendiendo mucho más allá de la plaza de armas. Los videos del incidente ya estaban siendo compartidos en WhatsApp, subidos a TikTok y distribuidos a través de Twitter.
El hashtag #TuristaKarma había comenzado a trending en México en menos de 10 minutos, y los memes ya estaban siendo creados por artistas digitales que trabajaban a la velocidad de la luz. Un estudiante de periodismo de la Universidad Nacional, que había estado en la plaza haciendo un proyecto sobre turismo cultural, había capturado todo el incidente desde el ángulo perfecto. Su video, que mostraba claramente la secuencia completa desde la aproximación arrogante de Bradley hasta su aterrizaje espectacular en la fuente, se volvería viral en cuestión de horas y eventualmente sería visto por millones de personas en todo el mundo. Lo que Bradley no sabía mientras permanecía sentado en esa fuente, empapado y humillado, era que su vida tal como la conocía había terminado oficialmente. En la era de las redes sociales, algunos momentos de estupidez pública se convierten en definitorios permanentes de la identidad de una persona. Y este era uno de esos momentos. El karma, esa fuerza universal que Bradley había subestimado completamente, había respondido a su arrogancia con una precisión quirúrgica. No había sido cruel o excesivo, había sido exactamente proporcional a la ofensa. Un hombre que había tratado de humillar a otros había sido humillado. Un turista que había mostrado desprecio por la cultura local había recibido una lección cultural inolvidable. Y todo había sido entregado por un caballo que simplemente estaba haciendo su trabajo. Mientras los paramédicos llegaban para evaluar si Bradley había sufrido lesiones graves, y mientras los oficiales comenzaban el proceso de documentar oficialmente el incidente, la justicia poética del momento no se perdía en ninguno de los presentes. Habían presenciado algo raro y hermoso, el universo corrigiendo un desequilibrio en tiempo real, usando las herramientas más apropiadas disponibles. La verdadera extensión de las consecuencias de Bradley, sin embargo, apenas estaba comenzando a revelarse 24 horas después del incidente en la Plaza de Armas. Bradley Thompson se despertó en su habitación de hotel con algo más que un dolor físico en el pecho donde los cascos de emperador habían hecho contacto. Su teléfono, que había sido reemplazado gracias a la intervención desesperada de Jennifer con el conserje del hotel, mostraba 247 llamadas perdidas, 1893 mensajes de texto, y notificaciones de redes sociales que parecían multiplicarse cada vez que actualizaba la pantalla. El video de su encuentro con el karma equino había explotado en Internet de una manera que superaba incluso los casos más virales de humillación pública. El hashtag #CaballoJusticia había alcanzado el número 1 en trending mundial en Twitter, superando incluso noticias internacionales importantes. TikTok había sido inundado con miles de videos de reacción, remixes musicales del sonido de la cos, y análisis frame por frame del momento exacto cuando la arrogancia de Bradley se encontró con la realidad física. Jennifer, quien había pasado la noche anterior en llamadas telefónicas frenéticas con abogados, agentes de relaciones públicas y miembros de la familia, le mostró a su esposo la magnitud del desastre con una tablet cargada con capturas de pantalla. Bradley, necesitas ver esto, le dijo con una voz que mezclaba la preocupación con una frustración apenas contenida. Esto no es solo viral. Esto es un fenómeno cultural. La primera parada en el tour de horror digital fue YouTube, donde el video original había sido visto 12.3 millones de veces en menos de un día. Los comentarios, en docenas de idiomas, mostraban una unanimidad rara en Internet. Todos estaban del lado del caballo. Ese caballo merece una medalla al honor, había escrito un usuario. Finalmente, un turista americano aprende el respeto de la manera difícil, comentaba otro. Emperador 2024 para presidente, bromeaba un tercero, en referencia al nombre del caballo que había emergido en los reportes de noticias. Pero YouTube era solo el comienzo. En TikTok, el video había generado una tendencia completa donde usuarios de todo el mundo recreaban la cos de emperador usando efectos especiales, muñecos, o simplemente actuando. La canción Karma Caballo había sido creada por un DJ mexicano usando el sonido real del impacto como base, y ya había alcanzado más de 5 millones de reproducciones en Spotify. Facebook había visto la creación espontánea de grupos dedicados al incidente. Fans de Emperador el Caballo Justiciero tenía ya 890,000 miembros y crecía a un ritmo de miles por hora. Turistas que necesitan una cosa había comenzado como una broma pero se había convertido en un repository de comportamiento turístico irrespetuoso documentado alrededor del mundo, con el video de Bradley como la pieza central de la colección. En Instagram, las cuentas de memes mexicanas habían tenido un día de campo. El video había sido convertido en GIFs, stickers y plantillas de memes que se estaban compartiendo millones de veces.
Una cuenta particular había creado una serie de trading cards digitales presentando a Emperador como un superhéroe, completo con estadísticas de combate y una biografía heroica. Twitter había visto el surgimiento de hilos académicos completos analizando el incidente desde perspectivas sociológicas, antropológicas e incluso físicas. Un profesor de la Universidad de Columbia había escrito un hilo viral explicando la mecánica exacta de la coz de un caballo y por qué Bradley había tenido suerte de salir relativamente ileso. Un antropólogo cultural había usado el incidente para explicar conceptos de respeto intercultural y las consecuencias del comportamiento colonialista en espacios sagrados. Pero las consecuencias para Bradley se extendían mucho más allá de la humillación digital. Su empresa de bienes raíces en Miami había comenzado a recibir llamadas desde la mañana siguiente al incidente. Clientes potenciales cancelaban citas, socios comerciales expresaban preocupaciones sobre la imagen de la empresa, y competidores aprovechaban la oportunidad para posicionarse como más respetuosos culturalmente en sus materiales de marketing. El Departamento de Relaciones Públicas de su empresa había trabajado toda la noche tratando de formular una respuesta apropiada. ¿Cómo defiendes a un empleado que había sido claramente irrespetuoso, pero que también era técnicamente la víctima de una agresión animal? La línea oficial, cuidadosamente redactada por abogados, expresaba que la empresa no aprueba el comportamiento mostrado en el video y está evaluando todas las opciones apropiadas. Los medios de comunicación tradicionales habían recogido la historia con un entusiasmo que rara vez se ve para noticias ligeras. CNN había corrido un segmento en su programa matutino titulado Cuando el turismo va mal, lecciones del caballo justiciero. Fox News había encontrado una manera de convertir el incidente en un debate sobre la responsabilidad personal vs el derecho a la autodefensa de los animales. Incluso BBC había incluido el video en un programa especial sobre comportamiento turístico y respeto cultural. Las consecuencias legales también comenzaron a materializarse. Aunque Bradley técnicamente había sido la víctima de la agresión del caballo, su comportamiento había sido tan claramente provocativo que ningún fiscal mexicano estaba interesado en procesar al animal o al gobierno. En cambio, Bradley había recibido una citación por alteración del orden público y falta de respeto a símbolos nacionales, cargos que, aunque menores, significaban que tendría que regresar a México para una audiencia judicial. Sus abogados en Miami le habían explicado que luchar contra los cargos sería técnicamente posible, pero que hacerlo garantizaría aún más cobertura mediática negativa. La opción más sensata era aceptar una multa, hacer una disculpa pública, y esperar que el Internet eventualmente se moviera a la siguiente víctima del ciclo de noticias virales. Pero el Internet, como Bradley estaba descubriendo, tiene una memoria muy larga para ciertos tipos de contenido. El video había trascendido la categoría de contenido viral y había entrado en el territorio de momento cultural definitorio. Profesores de comunicación ya estaban usando el incidente como estudio de caso en cursos sobre la era digital. El video había sido archivado en múltiples bibliotecas digitales como un ejemplo perfecto de justicia poética en la era de las redes sociales. En México, el incidente había tenido un impacto completamente diferente. Emperador se había convertido en un héroe nacional prácticamente de la noche a la mañana. Los medios mexicanos habían corrido historias sobre su entrenamiento, su linaje y su servicio distinguido. Artistas callejeros en toda la Ciudad de México habían comenzado a crear murales, featuring al caballo como un símbolo de dignidad nacional y respeto cultural. El sargento Carlos Mendoza, inicialmente preocupado de que el incidente pudiera afectar negativamente su carrera militar, había descubierto que se había convertido en una celebridad menor. Su compostura durante todo el evento había sido elogiada como un ejemplo perfecto de profesionalismo militar. Había recibido felicitaciones oficiales de sus superiores y había sido entrevistado por varios programas de televisión mexicanos, siempre manteniendo su dignidad militar pero permitiendo que una pequeña sonrisa apareciera cuando describía el perfecto entrenamiento defensivo de Emperador. Para la industria turística mexicana, el incidente había proporcionado una oportunidad única para discutir públicamente el problema del turismo irrespetuoso. Las asociaciones hoteleras habían comenzado a implementar orientaciones culturales obligatorias para huéspedes internacionales, usando el video de Bradley como un ejemplo perfecto de cómo no comportarse en México. Las empresas de redes sociales habían comenzado a estudiar el incidente como un caso perfecto de cómo el contenido puede evolucionar orgánicamente desde la documentación de un evento hasta convertirse en un fenómeno cultural completo. El video había demostrado el poder del Internet para crear justicia social instantánea,
donde el comportamiento irrespetuoso puede ser castigado por la Corte de la Opinión Pública Global en tiempo real. Universidades alrededor del mundo habían comenzado a incorporar el incidente en cursos sobre antropología digital, sociología de los medios y estudios culturales. El efecto emperador, como había sido bautizado por académicos, se refería al fenómeno donde el comportamiento cultural irrespetuoso es inmediatamente documentado, viralizado y castigado por una audiencia global, creando consecuencias que trascienden las jurisdicciones legales tradicionales. Bradley, mientras leía sobre su nuevo estatus como estudio de caso académico, comenzó a comprender la magnitud real de lo que había sucedido. No había sido simplemente humillado por un caballo. Había sido convertido en un símbolo permanente de arrogancia turística y falta de respeto cultural. Su momento de estupidez ebria se había convertido en una lección global sobre las consecuencias del comportamiento colonial en la era digital. 6 meses después del incidente, Bradley había vendido su empresa de bienes raíces y se había mudado a un pueblo pequeño en Montana, donde esperaba que la atención de Internet eventualmente se desvaneciera. Pero cada vez que alguien nueva conocía y googleaba su nombre, el primer resultado seguía siendo el video de él volando por el aire después de su encuentro con Emperador. El caballo, mientras tanto, había sido promovido, en broma, pero oficialmente reconocida, al rango de coronel honorario por sus servicios distinguidos en la defensa de la dignidad nacional. Su historia había sido convertida en un libro para niños sobre el respeto cultural, y réplicas de su figura habían comenzado a venderse como souvenirs en toda la Ciudad de México. La moraleja de la historia se había vuelto clara para millones de personas alrededor del mundo. En la era de las cámaras omnipresentes y la justicia viral instantánea, el respeto no es opcional, y el karma a veces llega con 4 patas y la precisión de un misil guiado. Bradley Thompson había aprendido esta lección de la manera más pública posible, convirtiéndose en un recordatorio permanente de que algunas fuerzas en el universo simplemente no toleran la arrogancia, sin importar de qué país vengas o cuánto dinero tengas en el banco. Su historia se había convertido en leyenda digital, un cuento moderno sobre orgullo, caída, y las consecuencias inevitables de tratar el respeto como un lujo opcional en lugar de una necesidad básica de la civilización humana. Y en algún lugar de la Ciudad de México, Emperador continuaba su servicio diario, un guardián silencioso de la dignidad nacional, listo para entregar otra lección de física y humildad a cualquiera que la necesitara.